No sé si tienen alguna pregunta de lo que es métodos de estudio. Si no tienen ninguna, pasamos. Ok. Ok, la primera semana vamos a ver lo que es generalidades y los inicios de tórax. Generalidades, o sea, cada semana de diagnóstico, son 16 semanas, van a haber 2 PPTs. El primer PPT es de generalidades. Hablan de los métodos, radiografía, tomografía, resonancia magnética, ultrasonido, y también hablan de como medicina nuclear y cosas más complejas. Pero no vamos a ahondar mucho en eso hoy día por el hecho de que eso es más que todo memorístico, no hay mucho que entender. En sí, los métodos principales que vamos a estudiar van a ser radiografía, tomografía, resonancia magnética y ultrasonografía, o sea, ecografía. Igual voy a mencionar las generalidades como para poder estar hablando el mismo idioma y no decirle blanco y negro, ¿no? Ok, primero comenzamos con lo que son los planos. Los planos es lo mismo que anatomía. A mí se me complica un poco porque me confundo como que de qué lado está. Entonces yo lo veo así, mira, coronal es de frente. Es como si te estuvieses tomando una selfie de frente. Entonces acá vemos la placa de tórax que está de frente, o sea, es frontal. El plano sagital es como si te partiesen a la mitad. Entonces estamos viendo como una especie de lateralidad. Y el plano axial es desde arriba. La foto está tomada desde arriba. Entonces, coronal de frente, sagital axial. Yo antes del examen lo que hacía era coronal, sagital, axial. Entonces, más o menos ahí nos vamos ubicando. Esto es más que otra cosa anato, ¿no? Creo que se ve sobre todo en anato 1. Ok, esta es la parte que es un poquito más confusa, que son los términos. Sobre todo en radiografía podemos comenzar. Sabemos que en la placa a veces se ve una zona blanca, los pulmones, por ejemplo, se ven negritos y de ahí las costillas se ven más. Entonces, cuando vemos cosas blancas, estamos hablando de una radioopacidad. Cuando vemos los pulmones, por ejemplo, negros, una radiolucidez. Entonces, radiopacidad, radiolucidez. En la tomografía también vamos a ver cosas blancas, cosas negras. Lo blanco se va a llamar hiperdensidad y lo negro se va a llamar hipodensidad. Si se dan cuenta, lo que a mí me funcionó como para entender que radio opaco es blanco es cuando uno piensa en opaco, piensa en algo oscuro, ¿no? Ya pues, en la radiografía es al revés, claro, o sea, lo blanco. Lo hiperdenso va a ser lo claro, o sea, lo blanco. O sea, muy denso ya es blanco, se ve blanco. Hipodenso se ve negro. En la tomografía también, por ejemplo, hay lo que es la isodensidad. Hay algunas zonas, a veces sobre todo en abdomen o cerebro, que se ve isodenso, o sea, gris. En la ecografía tenemos la hiperecogenicidad, muy ecogénico, blanco. Negro va a ser lo anecoico. Generalmente, ¿qué se ve negro en la ecografía? Los líquidos. No sé si alguna vez han visto una ecografía de embarazo, se ve el feto y alrededor se ve negro. ¿Por qué está negro? Porque es agua. Entonces, el agua se va a ver anecoica. Y bueno, lo hipocogénico es lo gris. Eh, Acá comenzamos con un poquito de deducción, ¿no? Entonces, si blanco es radiopaco, ¿qué vemos blanco en las radiografías? El hueso, por ejemplo, y ¿qué vemos negro? El aire. Entonces, ya más o menos sabemos que si estamos viendo algo negro puede ser una calcificación, hueso, etcétera. Y bueno, la resonancia también tenemos la resonancia magnética en T1 y en T2. La T1 va a ser anatómica y la T2 patológica. Eso lo vamos a ver poco a poco, pero acá lo importante es los nombrecitos, ¿no? O sea, cuando vemos blanco y es una resonancia magnética en T1, se va a decir hiperintenso. Lo blanco es hiperintenso, lo negro es hipointenso. En T2, al revés. Eso de T1 y T2, yo al principio no lo entendí porque es como de qué es eso, ¿no? Pero es como decir intramuscular intravenoso, o sea, es una forma de la resonancia magnética. No es nada más, ¿no? Entonces, eh, eh, acá tenemos los 4 métodos principales. Diferencias entre sí. Tanto radiografía como tomografía va a tener radiación ionizante, o sea, usan rayos X, tanto tomografía como radiografía. La tomografía usa muchos más,
pero que la radiografía, pero ambos usan, ¿no? De ahí tenemos la ultrasonografía o ecografía, que es a través de ecos, o sea, como ondas de sonido que generan la imagen. Como les dije en el ejemplo, acá vemos al feto y acá vemos negro. ¿Por qué es negro? Porque es agua. Y esto es gris. Entonces, si es gris, estamos hablando de hipoecogénico. Eso es el abdomen, el feto, agua, agua, negro. Ahora, diferencias, por ejemplo, radiografía y tomografía. Veamos la tomografía como si fuesen varias radiografías. Entonces, si voy a tomarme, no sé, una tomografía de cráneo, es como si me tomasen de manera axial, como varias, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso es que no tiene mucha más radiación que una radiografía, porque la radiografía es solamente una foto. La tomografía es como en ráfaga y generalmente es una reconstrucción axial. Es como si la máquina pasa como un hula hula así y va tomando foto, 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 foto. Y entonces es como un librito. Si voy juntando todas las fotos, termina siendo así. Esta es la reconstrucción, este es en el plano sagital. Otro detalle entre estos 4 métodos es que lo que es radiografía y tomografía se va a utilizar más para lo que es sistema óseo. En cambio, ultrasonografía y resonancia magnética es para las partes blandas, por ejemplo. Si se dan cuenta, en el cerebro acá de la tomografía, o sea, lo vemos, claro. En la radiografía no lo vemos, en la tomografía sí, por el hecho de que son varias fotitos, ¿no? Pero miren la diferencia de detalle. En la resonancia magnética se ve con aún más detalle, pero el hueso ya no se ve con tanto detalle, quizás. Entonces, si yo quiero evaluar partes blandas, estamos hablando del uso de resonancia magnética. Si es una evaluación anatómica, es en T1, si es en T2, es una evaluación patológica. Entonces, repitiendo un poquito, ¿qué se ve negro, qué se ve blanco? Sobre todo en la radiografía, por ejemplo, esta es una radiografía de cráneo como desde acá, ¿no? Tomando la foto desde el mentón. Si se dan cuenta, hay una diferencia. Acá hay como un huequito negro, entonces si es negro, significa que es aire. La boca también está negra. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay aire. En la boca tenemos aire, ¿no? Es un espacio muerto. Pero si se dan cuenta, ay, ¿dónde está la flecha? Ya. Eso, si se dan cuenta, acá hay un hueco y acá no hay un hueco. Y se ve blanco. Eso es una sinusitis, porque hay un líquido. En este caso puede ser el moco, ¿no? Entonces ya podemos intuir que se ve blanco en la radiografía, el hueso y el líquido. Ya ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, o sea, bueno, ya tenemos un ejemplo, ya podemos como que comenzar a deducir. No sé si tienen hasta acá alguna pregunta o quieren que repita algo. ¿No? Ya. Ok. Comenzamos entonces con tórax. La anatomía normal, esta es una placa de tórax normal, este es el corazón, esta es la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, las clavículas y las costillas, el diafragma va a hacer esto, esta burbujita, esta parte radiolúcida, que es negra, porque es el estómago, entonces significa que el paciente no ha comido antes de la radiografía y por eso hay un hueco, está con aire. Vemos todas las costillas, parénquima va a venir a hacerlo negro, o sea, lo radiopaco, perdón, lo radiolúcido, que está lleno de aire. Está lleno de aire porque son los alvéolos del parénquima. Mediastino vendría a ser la parte también del corazón y los cilios pulmonares son esta parte como entre los bronquios, ahí como de que van naciendo los pulmones. Entonces, repasando anatomía pura, tenemos los vértices pulmonares, que van a ser la parte de arribita por encima de las clavículas, la zona superior, zona media y ya la zona inferior o las bases pulmonares. También tenemos la zona que es la raíz, es esta parte de los bronquios, ahí la región iliar, o cerca de los cilios pulmonares, que es esta partecita de acá donde dice 2. Esta zona es la región periliar o los cilios pulmonares, y la periferia ya es como la parte más externa pegada a los laterales, que está por debajo de la pleura. Ahora, esto de los lóbulos es más que otra cosa nato, no lo suelen preguntar en los exámenes, pero sí en los seminarios. El pulmón derecho va a tener
3 lóbulos y el izquierdo tiene 2 lóbulos. Sabemos que lóbulos es como que la parte grande. Y ¿por qué el izquierdo tiene solamente 2 lóbulos en lugar de 3? Porque a la izquierda está el corazón. Entonces, por eso es que no, hay menos lóbulos, ¿no? Detalle acá, o sea, hay 8 segmentos, sí, porque si ven acá, se une el 1 con el 2 y no me acuerdo cuál más, pero no es tan importante eso, pero básicamente, en el derecho vamos a tener 3 lóbulos principales, lóbulo superior, lóbulo inferior y lóbulo medio, y estos se subdividen en 10 segmentos, y en la izquierda vamos a tener 2 lóbulos, lóbulo superior, lóbulo inferior, y en total 8 segmentos. Esto sería chévere que lo revisen ya en su, por su cuenta, porque lo suelen preguntar en el seminario con precisión. Me parece que es el 7 y el 8 que se juntan el 1 y el 2, el 7 y el 8 en la izquierda, pero o sea, como les dije, no viene en los exámenes, pero lo suelen preguntar en el seminario. Ok. Técnicas radiológicas. Para la evaluación de tórax, la principal técnica o la que se suele usar más es la radiografía de tórax postero-anterior. La foto te la toman desde la espalda hacia atrás. No sé, creo que la mayoría acá se ha tomado alguna vez una placa, como que te pegan en una tabla y hacen que tus hombros vayan hacia adelante, ¿no? Esa es la radiografía postero-anterior. Se toma, bueno, con las manos en la cintura y omóplatos separados subiendo las clavículas. No sé si se ve lo que estoy haciendo. Ahí, ya. O sea, así y como que van hacia adelante los hombros, ¿no? La placa se va a tomar en inspiración, es decir, con los pulmones llenos, para que se vea todo negro, ¿no? Para que los alvéolos se llenen y se vea todo, bueno, radiolúcido. No se suelen ver las regiones retrocardíacas, los lóbulos inferiores y el complemento va a ser a través de radiografías laterales. Esta es la lateral. Podemos verla en incidencia izquierda, o sea, la foto desde la izquierda, la foto desde la derecha. Esta es la utilidad, es la evaluación de lesiones mediasténicas y bronquiales. ¿Cómo diferencio cuál es la derecha y cuál es la izquierda? Los diafragmas. Si se dan cuenta, en la radiografía lateral derecha los diafragmas son paralelos y en la izquierda se entrecruzan. Esta vendría a ser una izquierda, ¿no? Porque la columna está atrás. Es como que la foto me lo hubiesen tomado desde acá. No sé si ven la diferencia acá de diafragmas. Este está un poquitito más arriba que este de acá. No sé si hay. Creo que sí hay. No. O sea, acá está uno. Ay, no. Control C. Y bueno, acá está el otro. Entonces está más arriba. Si hay una diferencia, es izquierda. En cambio acá los vemos en paralelo. No hay una diferencia. Entonces ya sabemos que, bueno, es cuál es cuál, ¿no? Otras técnicas. La lordótica es una proyección posterior-anterior, pero con una lordosis forzada del paciente, o sea, una curvatura forzada. Y bueno, a veces sirve en la confirmación del colapso del lóbulo medio, o sea, en el pulmón derecho. Eso es atelectasia, lo vamos a precisar ya en la siguiente asesoría. El decúbito lateral es echado de un lado. Suele ayudar en lo que es derrame pleural. ¿Por qué? Porque si el derrame pleural es líquido, por gravedad, cuando uno se echa de costado, el líquido se va a la base, ¿no? Entonces acá vemos blanco y está recto. Entonces es líquido. ¿Qué quiere decir? Que hay un derrame pleural. En supino, echado boca arriba sobre la camilla, sobre todo en pacientes que están postrados, la parrilla costal ayuda para demostrar las fracturas costales o las lesiones óseas, y en expiración se usa básicamente puede estar con pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Se acuerdan de eso de patrón restrictivo y obstructivo en neumología? Eso sí se ve en fisiopato, me parece. El obstructivo va a ser, entra el aire normal, o sea, la capacidad vital total está normal. Sí entran, tus alvéolos van a estar perfectos, pero es como si acá le pusieran la tapa. Entonces no sale el aire. Entonces, así yo bote con todas mis fuerzas, los pulmones no van a quedar vacíos. Y bueno, el patrón restrictivo es que así yo me esfuerce, el aire no entra. Es como que es un globito el pulmón. El globo está en un espacio tan chiquito que no se puede expandir. Eso es
patrón restrictivo, y patrón obstructivo es que no sale el aire, ¿no? Entonces, en expiración va a ser útil el patrón, o sea, en los patrones obstructivos. Otras maneras pueden ser los ultrasonidos de tórax, o sea, la ecografía en el tórax, sobre todo en lo que es derrame pleural, porque eso lo vamos a precisar también en la siguiente clase, pero para que yo vea en una radiografía el derrame pleural, necesito más líquido. En cambio, si es un derrame mínimo, pero... Perdón, una preguntita. Sí. Perdóname, lo que pasa es que mi wifi está muy mal, pero ¿me puedes repetir lo de patrón obstructivo? Obstructivo es cuando lo tapa, ¿verdad? O sea, entra el aire Claro, correctamente, pero no... Ah, ok. claro, pero no sale. Y restrictivo es como que el globo está en una cajita chiquita, entonces así se quiere expandir el globo, o sea, el pulmón no se puede, está como atrapado. Ya, ultrasonido de tórax lo vamos a precisar más adelante también, pero sobre todo en derrame pleural, porque necesitas menos líquido para verlo. Luego, tomografía. La tomografía va a tener una ventana mediastinal, o sea, de la parte del centro del corazón, los grandes vasos, y la ventana pulmonar para ver lo que son los alvéolos, ¿no? Y bronquios. Y bueno, la resonancia magnética, ya sabemos, T1 es anatómica, T2 patológica. Entonces, características de una buena radiografía. La gold standard que siempre nos piden es la radiografía de tórax póstero anterior. Esto también lo vamos a volver a ver cuando veamos la parte de mediastino y corazón, pero se le llama teletórax. Teletórax, ¿qué quiere decir? La postura, manos en la cintura, hombros hacia adelante, inspiración total, los pulmones llenos, aguantando el aire, y la foto se toma desde atrás, de la parte posterior a la parte anterior. Se le llama teletórax porque esto ayuda también a lo que es la evaluación cardíaca. Esto creo que sí lo han visto, lo que es el índice cardiotorácico, también lo vamos a aprender a medir más adelante, pero si no está en inspiración total, el índice cardiotorácico no se puede medir. Entonces, características es un contraste. Hay una diferencia entre radiopacidad y radiolucidez marcada. Sí se ve. Cuando está, ahí viene el concepto de bien penetrada o poco penetrada, que es si se ve muy blanca o muy negra, no se puede evaluar correctamente. Hay una simetría en el borde medial de las clavículas, en inspiración máxima, aguantando el aire, centraje, o sea, estás centrada, la persona no está chueca. Bueno, la penetración que se ve en las vértebras y bueno, las escápulas proyectadas hacia afuera. ¿Cómo se logra? Manos a la cintura, hombros hacia adelante. Ahora, comenzamos con lo que son patrones. Esta clase vamos a ver patrón alveolar y patrón intersticial. El patrón alveolar se puede considerar un tipo de patrón restrictivo porque patrón restrictivo es que así yo inspire, el aire no entra a los alvéolos. ¿Por qué no entra a los alvéolos en este caso? Porque el alvéolo está ocupado. El alvéolo generalmente es un espacio vacío que se va a llenar de aire, pero en este caso el alvéolo va a estar lleno de líquido. Entonces, si el alvéolo está lleno de líquido, en lugar de verse negro, como si fuese aire, se va a ver blanco. Cuando nos hablen de condensación, también estamos hablando de un patrón alveolar. Esto también les va a servir para medicina 1, porque les suele en preología. Entonces, signos radiológicos, vamos a ver la radioopacidad. Opaco era blanco, radio peribronquial. Generalmente mal definida con bordes imprecisos, o sea que los alvéolos están llenos de agua. O sea, esa es la definición más simple que hay. Broncograma aéreo y alveolograma. El broncograma aéreo va a ser como que la dilatación de los bronquios. Esto suele pasar porque si el alvéolo está lleno, lo que el cuerpo va a hacer es tratar de toser, ¿no? Y bueno, el aspecto algodonoso. Causas de un patrón alveolar puede ser una neumonía o un edema agudo de pulmón. En un ratito lo vamos a ver cómo diferenciar ambos. Entonces, tenemos estos tres tipos. Localizado, es decir, bien segmentado en un solo lóbulo o segmento. Difuso, varios lóbulos o segmentos, y generalizado bilateral. Entonces, el localizado lo vemos ahí bien definido,
se ve blanquito en una parte donde se debería ver negra, si lo vemos. Siempre hay que evaluar la simetría, eso me lo olvidé de mencionar. Entonces, acá vemos negro y acá vemos blanco. ¿Qué quiere decir? Que algo está mal. Entonces, ¿por qué se ve blanco? Si debería verse negro, porque hay agua, por ejemplo, o bueno, no agua, líquido. Difuso, bueno, localizado vemos que es en un solo pulmón. El difuso ya lo vemos implicado en los dos. Localizado suele estar, localizado o focal suele estar en lo que es neumonía. La neumonía generalmente va a un solo lado y va a estar bien delimitada. En cambio, el difuso o el generalizado bilateral ya lo vemos, por ejemplo, en el edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, suele estar en los dos lados. Acá vemos que son varios lóbulos o segmentos y ya cuando se ven alas de mariposa es un compromiso ya bilateral. Patrón intersticial. El patrón intersticial, a ver, los alvéolos van a estar rodeados por el intersticio. Entonces, ¿qué pasa con un fumador o con una persona con enfermedad pulmonar intersticial difusa? Que hay un engrosamiento de estos septos interlobulales. O sea, el tejido que está alrededor de los alvéolos, en lugar de ser así, se engrosa. Entonces, si se engrosa, le quita espacio a los alvéolos. Hay un patrón restrictivo, ya no pueden expandirse. El otro, el patrón alveolar no se podían expandir o no podía entrar el aire. ¿Por qué? Porque estaba lleno el alvéolo. Ahora el alvéolo está vacío, pero no tiene espacio. Entonces, como está en un cuartito muy chiquito, cuando se quiere expandir, no puede. Entonces, ¿cómo se va a ver el tejido intersticial? Se hace visible en radiografía en inflamación o fibrosis. Este es un ejemplo. Si se dan cuenta, no es así todo blanco como vimos acá, sino se ve como grisecito, negro con blanco, como rayitas. Entonces tenemos tipos. El patrón lineal van a ser estas líneas. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Puedes repetir la anterior diapositiva? No sé si es mi internet, pero no entendí muy bien porque dijiste que los alvéolos, cuando estaban llenos de agua se veían blanco en el anterior. Entonces, en el que está localizado, claro, ¿cuál es, acá. o sea, en el localizado, ¿cuál es lo que se ve? ¿Porque es lo blanco o es lo negro? Esto. Claro, lo normal en sí, a ver, mira, esta está normal. Vemos que está todo negro. Entonces, claro, en sí, lo que yo tengo que buscar, una radiografía ideal es esa, ¿no? Ahí todo chévere con el paciente. Pero acá vemos que, por ejemplo, el pulmón izquierdo está bien, ¿no? Está negrito, o sea, tiene aire. Pero el pulmón derecho, vemos negro acá, o sea que sí le está entrando aire, pero en la parte de arriba vemos que se ve blanco cuando se debería ver negro. ¿Por qué? Porque hay agua dentro del alvéolo. Si hay aire dentro del alvéolo, se va a ver negro. Si hay agua, se ve blanco. Bueno, cuando digo agua, piensen en líquido, ¿ya? Porque se me hace más fácil decir agua, pero es líquido. Hay líquido dentro del alvéolo. Pero acá está como bien definido en una sola zona. Ya, esto ya lo vimos. Entonces, tenemos el patrón intersticial lineal, o sea, es como solamente líneas. Este es el que menos se ve en realidad. De ahí tenemos el micronodular o miliar, que lo vamos a volver a ver en lo que es tuberculosis. Se habla de nódulos pequeños y redondeados de 2 a 5 milímetros distribuidos en ambos campos pulmonares. Si se dan cuenta, acá como que parece que todo está bien. A ver, pero vamos a salir de esta. Vamos a hacerlo zoom para que se vea mejor. Acá. O sea, no sé si ven que está como más. ¡Ay! Hay como lineecitas que no deberían estar. Si yo comparo esta con esta, no hay lineecitas acá. O no están tan marcadas como acá. Entonces, acá es que está el patrón micronodular o miliar. En la tomografía se ve como mucho más clarito. Se ven como las bolitas, ¿no? Ok, estos patrones son los que más vienen, que es el reticular fino, reticular grueso. Reticular fino es el engrosamiento del intersticio intralobular presente en el interior del lóbulo pulmonar secundario. Básicamente son como las líneas, son casi lo mismo porque ambos son reticulares,
pero acá es como mucho más delgado dentro de todo. Acá ya vemos lo que es el panal de abeja, o sea que la parte reticular es aún más gruesa, ya es una forma avanzada e irreversible. Acá creo que no se ve bien, lo voy a hacer zoom nuevamente, pero aquí vemos el panal de abeja. A ver, vamos a ver así. No sé si ven que hay como que bolitas así. Este es el panal de abeja. En la foto del pasito creo que se nota mejor cómo se ve el panal de abeja, pero esa es la idea del panal de abeja. Ya, y bueno, lo último para mencionar de patrón intersticial son las líneas de Kerley. En sí, en su teoría no viene, pero en los pasitos se lo suelen preguntar. Para aprenderse las líneas de Kerley, lo que tienen que hacer es dividir el pulmón en tres. Si les dicen cómo se llaman las líneas de Kerley que parten desde el hilio pulmonar, son las líneas de Kerley A. Este es el hilio, las que están más cerquita al hilio son las líneas de Kerley A. Líneas de Kerley que van a estar más pegadas al borde, a la lateral del pulmón, son las líneas de Kerley B, y las que están a predominio de las bases pulmonares, las líneas de Kerley C. Ahí no hay más que aprendérselo de memoria, A, B, A, B, C, y nada más, porque en sí, si se lo preguntan, es más que otra cosa memoria. Eso es todo lo que es la primera semana. No sé si tienen alguna duda, pregunta, o les gustaría que repita alguna parte. Si no, podemos pasar a lo que es revisar el pasito que les puse, porque básicamente eso es el banco de los pasitos que les van a venir, creo que el próximo viernes. Disculpa, A ver, tengo una pregunta. sí, Respecto al patrón alveolar, mencionaste que el difuso creo que más se ve en neumonía. ¿Podrías aclararme eso, por favor? sí, al contrario, el localizado focal es el que está en neumonía. Cuando hablamos de patrón difuso, es edema agudo de pulmón. Porque el edema no es que vaya solamente a un pulmón, sino va a los dos y sobre todo en las bases. Y el localizado y es neumonía. Otra característica que también la van a ver en medicina 1 es los crepitantes. O sea, no sé si alguna vez han como que golpeado un drywall. El drywall suena hueco, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, o sea, es hueco. Entonces, cuando uno hace la percusión en los pulmones, en un pulmón normal va a sonar hueco. ¿Por qué? Porque hay aire. En cambio, cuando hay, por ejemplo, una neumonía, por ejemplo, si acá yo hago percusión en el paciente, acá va a sonar hueco, normal, porque hay aire, como un tambor. En cambio, acá va a sonar como concreto. O sea, va a sonar lleno. ¿Por qué? Por el líquido que está. Entonces, en edema también lo que va a presentarse clínicamente a la auscultación van a ser los crepitantes, porque no está tan acá, sabemos que acá hay como que más huequito, o sea, hay un poquito de aire todavía en los alveolos, que están completamente llenos de líquido. Entonces ahí es que se escucha crepitantes, es como medio que agua, así. Entonces, por eso edema agudo de pulmón, sobre todo a predominio de bases pulmonares. Esto igual lo voy a volver a repetir cuando revisamos el pasito, porque ahí hay una pregunta. Otro truco para diagnóstico es leer la clínica, porque a veces, o sea, hay cosas que parecen tuberculosis y neumonía a la vez y no sabemos cuál es cuál, pero en la pregunta dicen no baja de peso. Si no hay baja de peso no es TB. Al toque marcas neumonía. A ver, voy a dejar de compartir un ratito para abrir el test como si yo lo estuviera haciendo, porque ahí no se ven las imágenes. Uy, escribieron por WhatsApp. Ay, se escuchaba entrecortado, me hubieran dicho. Perdón. A ver, denme un ratito. Ya. Ahora sí. Ya. Ok. Sí se ve, ¿no? Ya. A ver. Nos dicen, anciano de 70 años, disnéico, mal estado general, con fiebre y tos.
En base a la siguiente placa, ¿qué patrón y cuál sería su diagnóstico? Así, sin ver las respuestas, vemos que lo que se debería de ver negro está blanco. Entonces, de por sí, estamos viendo una ocupación alveolar, sobre todo aquí, de un aspecto algodonoso. Entonces, puedo pensar quizás en una neumonía. No está en un solo lado, sino está en ambos. Entonces, descarto lo que es alveolar focalizado. Por ende, es un alveolar bilateral difuso. Patrón intersticial fibrosis por TBC no es. ¿Por qué? Porque también estaría predominio de bases y encontraríamos lo que es el panal de abeja. Broncograma aéreo sí hay, pero no sería por TB. Y aparte, broncograma aéreo no es ni un patrón, sino es una característica de la placa. Entonces, esta es la respuesta acá. Luego, Hola, en el patrón intersticial, sí, hola. Disculpa, ¿en el patrón intersticial solamente se observa en las bases del pulmón? predominio de bases, pero se puede observar en todos. O sea, es, no sé, a ver, vamos a volver a presentar el PPT un ratito para compartirles la imagen. Acá, ¿O cómo podríamos diferenciarlo entre alveolar y intersticial? a ver, mira, este es intersticial y alveolar sería este. Yo sí le veo como que una que otra diferencia. Si se dan cuenta, no sé si se acuerdan la definición que les di, que era aspecto algodonoso. Espérense, están un poquito más arriba. Ya, acá vemos el algodoncito. O sea, vemos que acá está lleno de agua. En cambio acá vemos como que más negrito. Si bien esto se parece, lo que tienen que buscar es la consolidación. O sea, una parte que esté así blanca, blanca, blanca. Acá vemos, o sea, sí sé que se parece, pero lo que tienen que ver es como el predominio de bases. Esta parte, o sea, con predominio de bases me refiero que es más frecuente en bases. Creo que ahí se ve mejor. Esto es el panal de abeja, estas bolitas. Y acá esto es un vasito o lirio, pero no es como esto. O sea, esta parte es la que me dice que es una consolidación o un patrón alveolar. El alveolo está lleno de agua. En cambio acá vemos ¿cómo se llama esto? El intersticio. No vemos como que el alveolo así llenito de agua. Esto es más que todo como, no sé, como si estuviese bordeando. En cambio acá han coloreado por dentro. O sea, no sé si me expliqué mejor ahí. Sí, está bien. Es como que más en el centro, ¿no? El alveolar y normalmente intersticial en las bases. Ajá. A ver, esta otra. A ver, patrón intersticial, las líneas que se presentan a predominio de bases son líneas de Kerley A a la parte, en la zona periliar, o sea, en la parte del centro. Kerley B en los laterales. Kerley C en las bases. Kerley D creo que no existe. Entonces, Kerley C. A ver, paciente de 74 años, con tos continua, sin baja de peso ni fiebre, con antecedente de trabajo en minas, epidemio acá. ¿Qué patrones y cuál sería su diagnóstico? Si no hay baja de peso ni fiebre, descarto neumonía, descarto TB. No hay bronconeumonía, neumonía no, secuela post-TB, neumoconiosis. Patrón intersticial de panal de abeja. Sin saber el patrón, ya marqué, por pura clínica. O sea, todavía no he visto la imagen. Entonces, ¿cómo corroboro también el trabajo en minas? Epidemio. Cuando hablan de trabajo en mina, neumoconiosis. Esa es clave, fija. Y bueno, acá, si se dan cuenta, no hay ninguna consolidación. No hay una zona como un algodoncito, no hay una zona netamente blanca, solamente son rayitas. Patrón intersticial al ojo. En panal de abeja, ¿por qué? Porque, a ver, ay Dios mío. Ocultar. ¿Cómo está? Ay no. Vamos a ver acá. Ya. ¿Ven acá? Estas bolitas, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el panal de abeja. Ya. Ya. Al diferenciar una tomografía de una resonancia magnética, consideraremos. Ok, acá me faltó mencionarles, creo que algo de las unidades Hounsfield. Me pasé. A ver. Está acá.
Las unidades Hounsfield es como se mide la densidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de hipodenso, isodenso y hiperdenso en la tomografía? Ya pues, hay lo que son unidades Hounsfield, que es como que la unidad de medida, así como decir metros, centímetros. Entonces es interesante también porque como la tomografía es un método digital, cuando yo le pongo la flechita encima, acá por ejemplo que es agua, me va a salir, bueno, no es agua, es líquido cefalorraquídeo, ¿no? Me va a salir 0 unidades Hounsfield. Entonces yo sé que es líquido. La grasa alrededor de 60, perdón, a 120. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una tomografía en la mama y veo una masa y yo le pongo el cursor y me sale que está 100 unidades Hounsfield, yo puedo pensar en un lipoma antes que en una tumoración maligna. Para eso es la utilidad. El aire es 1000 unidades Hounsfield y hueso más de 1000. Entonces, menos 1000 unidades Hounsfield es aire. El aire, ¿cómo se ve? Negro. Una hipodensidad menos 1000. Entonces, eso, ¿no? Unidad Hounsfield tampoco viene, pero es un poco interesante saber. Ahora, en la resonancia magnética, la grasa se ve hipointensa. La resonancia magnética, la grasa la vamos a ver medio grisecita. Entonces, nos dicen en T1, gris. Tendría que ser isointensa, no hipointensa, descartada. No tiene valor mirar las densidades del hueso, sí tiene valor, como les mencioné, no solo del hueso, sino de las masas que se pueden encontrar, etc. En la tomografía el parénquima cerebral es nítido, mentira, porque acá vemos la diferencia de que acá casi no se ven las definiciones y en la resonancia se ve pero hermoso. Entonces, la mayor nitidez en zonas blandas, resonancia magnética. Y bueno, en la tomografía la sangre se verá hiperdensa. Hiperdensa va a ser blanca. Acá no vemos mucha sangre que digamos, pero se ve blanca. Entonces, porque es líquido también, ¿no? Entonces líquido blanco. Esto. A ver, podríamos considerar en la práctica radiológica, no guía para remover coágulos. Eso lo vemos en semana 4, pero sí sirve como guía también la angioplastia o métodos más que todo cardiovasculares. Solo se deben proteger los radiólogos, mentira. Existe algo que se llama criterios de Lara, que lo van a ver en la clase, porque es más que otra cosa teórico, ¿no? Que mide la cantidad de radiación que puede recibir una persona. Ahí nos dicen que, por ejemplo, las radiografías tienen mucha menos radiación que las tomografías, porque la tomografía es como una ráfaga de fotos y la radiografía es solamente una foto, ¿no? Sirven para el monitoreo de terapias, correcto. Sobre todo, radiología, ahí es tomografía por emisión de positrones. No lo van a ver, solamente lo van a mencionar, pero es, a ver, creo que en Bajo la misma estrella, esa película re antigua, el chico dice que su examen se iluminó como árbol de Navidad. Esa era una tomografía por emisión de positrones, pues, ¿no? Que se ve todo como iluminadito. Sobre todo en neoplasias, ¿no? Y bueno, son mayores los riesgos a los rayos X que los beneficios que se pueden presentar, mentira, porque para diagnosticar una neumonía adquirida en la comunidad, paso básico, sin radiografía de tórax tú no puedes diagnosticar. Entonces es mentira. A ver, la radiología digital, esto también es, ¿cómo se llama? Teórico, que lo van a ver. ¿Exige una película radiográfica? No. No permite la manipulación de las imágenes en computadora, mentira, porque justo cuando ayer me tomaron una placa de tórax, la técnica, antes de imprimirla, como que comenzó a manipular como que para que se vea más blanco, más negro, para que a la hora de imprimir se vea bien. También se puede como que achicar o como que girar un poquito si el paciente está un poquito chueco o no sé. Entonces, sí permite la manipulación. ¿Brinda mayor resolución y nitidez? Sí. No necesita como que la película radiográfica. Y bueno, ¿implica mayor exposición a los rayos X? No, porque sigue siendo una sola foto, ¿no? La medicina nuclear. ¿Tiene baja sensibilidad? Mentira, sí tiene buena sensibilidad. Sí brinda información funcional. Presenta raras reacciones adversas a los radiofármacos. Esa es la correcta. Y no son procedimientos netamente morfológicos. Por ejemplo, acá si se dan cuenta, si lo leen y analizan, estas dos se contradicen, por ende ninguna es. Y no tiene baja sensibilidad, por ende por descarte también podemos sacar que son raras las reacciones adversas a los radiofármacos. Otra, acá vemos, mire, con la imagen yo puedo pensar en neumonía.
pero vamos a leer. Paciente de 39 años con pocos días de fiebre, disnea, dolor torácico, tos y flema abundante. ¿Cuál sería el patrón radiológico más probable de la siguiente radiografía? A ver, ¿quién se anima a contestar? ¿Qué patrón es? ¿Nadie? ¿No? A ver. Sabemos que intersticial no es, entonces descartamos. Atelectásico no lo hemos visto, entonces descartado. Entonces tenemos un alveolar localizado segmentario. Entonces, en sí son similares las definiciones. Entonces, si no puedo sacar por el patrón, lo saco por la enfermedad. Si nos dicen fiebre, disnea, dolor torácico, tos y flema abundante, no es edema agudo de pulmón. Si te dijesen acá esputo sanguinolento, es edema agudo del pulmón. Ahora, datito acá, epidemiológicamente, si yo llego y veo un paciente acá en Perú que llega y tose sangre, pienso en tuberculosis. Pero en general no funciona así. En general, cuando vemos un esputo rosado, un esputo sanguinolento, deberíamos pensar en edema agudo de pulmón. Pero acá no te dicen esputo sanguinolento, esputo rosado, sino te dicen tos y flema abundante. Por ende, neumonía. La 9. Paciente de 70 años con agitación y expectoración sanguinolenta. No hay fiebre, o sea, no fiebre, no tuberculosis. Sin edema de miembros inferiores, sin baja de peso, tampoco tuberculosis, sin dolor torácico. Presenta edema agudo de pulmón. Derrame pleural también. A ver, una clave para derrame pleural que vamos a ver la próxima semana es que el dolor calma cuando se echa lateralmente. TB te tendría que decir fiebre y pérdida de peso, pero acá no te dicen. Neumonía puede ser por fiebre y no pérdida de peso, pero sí cursa con dolor torácico. Entonces, básicamente acá la clave es expectoración sanguinolenta, edema agudo de pulmón. Y bueno, esta pregunta, la última, que es teórica netamente, el patrón intersticial se produce por colección de líquidos en los alvéolos, es alveolar o consolidación. Inflamación de la pleura, nada que ver. Secuelar a TB sí puede parecerse, pero en sí la definición correcta es un engrosamiento del espacio intersticial. El espacio que está alrededor de los alvéolos se vuelve más grueso, no permitiendo que el alvéolo se distienda correctamente y generando el patrón como reticular, ¿no? Entonces, esas serían las respuestas. No sé si tienen alguna